Bienvenidos a Rock and Hammer TV, el talk show de geología con Guillermo Prados y Nahum Méndez. En inglés hay gente con un arte y salero para hacer canciones y vídeos que además es increíble. Sí, en el tema, bueno, si pasamos ya a la pregunta del mundo hispano e inglés, ya es tremendo. O sea, también en geología, por ejemplo, hay muchos chistes fáciles en inglés que en castellano no funcionan, ni funcionarán nunca. Entonces, a ver, yo digo, lo tienen fácil, pero sí que es verdad que la divulgación en inglés está muy potente. Yo he visto páginas, cuando yo empecé en 2011, sí que había Geological World o Minerals o no sé qué. O en Facebook era tremenda la capacidad de llegar a gente que tenían. Y ahora en Instagram, lo que sí que veo yo, por ejemplo, en Instagram, que voy a hacer aquí un poquito de reivindicación, es que muchísimas páginas en inglés que tienen mucho éxito son páginas de repost, ¿no? Sí. Que cogen material de muchísima gente, o páginas de la India, por ejemplo. Hay muchísimas páginas de la India en inglés que lo que hacen es simplemente coger contenido de otros creadores y no tienen contenido propio, ¿no? Y eso, o sea, eso a mí me raya un poco, porque yo, que estoy rayándome todo el día para crear. Sí, entonces es verdad que muchísimas páginas en inglés funcionan así, ¿no? Con el repost y ya está. Sí que es verdad que hay otras páginas que son propias y tal, pero... espectaculares. Coger fotos espectaculares de sitios y decir, esta es la formación, no sé qué, no sé cuántos. Y yo tengo un pánico, o sea, mi idea inicial en Instagram era eso, o sea, dar fotografías para explicar conceptos geológicos, porque me gusta mucho la fotografía, pero llega un momento en el que yo no voy a tantos sitios, yo no tengo una no puedes viajar tanto. Claro, y a mí me da pánico usar fotografías de otra gente porque es su trabajo. Y ves cuentas de Instagram. Bueno, yo creo que si citas bien. Sí, bueno, pero aún así, no sé, es su trabajo también. Yo siempre intento pedirles permisos personalmente a ellos, si voy a usar una foto suya, pero intento no hacerlo. Y lo que sí, dicen, para eso también están las licencias. Esto, sí. No, y hay gente que le viene bien que haga repost, porque si son gente pequeña que tiene contenido muy potente, a lo mejor que otro más grande, hay de todo, sí. Si haces repost y citas bien, sí. Lo que pasa es que, bueno, ni yo hemos tenido varios problemas ya de que nos han robado material, han quitado nuestra marca de agua y han dicho, esto no es... Sí, yo creo que eso es lo más feo, ¿no? Lo eso suyo está es feo, está mal. Si te aprovechas del trabajo de alguien, porque en el fondo te estás aprovechando, lo mínimo es citarlo y darle una publicidad también. Y en ese sentido también, cuando haces contenido, la licencia con que lo publicas influye sobre eso. Luego, la gente que no respeta una marca de agua no va a respetar una licencia, ¿no? Pero yo creo que también, como yo no soy mucho de crear contenido, la verdad, pero el podcast, no sé cómo diría que lo teníamos con licencia de compartir y de aprovechamiento, ¿no? Pues hacer este tipo de cosas ya dice que tú estás dispuesto a que otro lo reaproveche, ¿no? Que eso también creo que como creador a veces va bien decir, oye, si me interesa que otra gente lo haga, pues yo ya lo publico directamente, que quiero que sea así. Hombre, yo uso mucha fotografía, a muchos fotógrafos le he pedido permiso, entre ellos Bernard Mayer, ¿no? El alemán suizo que hace unas fotos espectaculares. Y el hombre está encantado, ¿no? Claro, diciendo siempre que nombres o que respetes, claro, pues eso siempre. También yo uso muchos bancos de imágenes libres. Hay mucha gente que comparte un montón de fotografías. Sí. Y también yo la verdad que siempre nombro a la gente respetando. O sea, al final es un poco, lo haces un poco por, no sé, por... A ver, en divulgación... Sí, no lo haces con la intención de... vídeos, explicaciones, lo que sea, siempre vas a necesitar apoyarte en un fotógrafo, lo que sea, pero siempre hay que con respeto, pidiéndole permiso o nombrándole o lo que haga falta. Sí. Por ejemplo, habéis hablado de Twitter, Instagram y demás. En YouTube, por ejemplo, no hay... Yo sigo sigo a un chico que se llama The Crystal Collector, que tiene 360.000 seguidores o así, pero es el más grande. Pero tampoco tienen en YouTube de habla inglesa divulgadores muy potentes, la verdad. Yo creo que son más en Instagram, sobre todo, lo que decís, páginas de repost y demás, que son chulas de ver, pero al final
No te lleva tiempo, te lleva tiempo únicamente buscar la foto y hacer repost y ya está. Sí, son muy chulas de ver visualmente, llaman la atención por los paisajes, pero al final lo que es información de geología y el trabajo del geólogo no hacen, es simplemente la montaña de no sé qué. Sí, es precioso y a todos nos encanta, pero al final no aportan eso que necesitamos, conocimiento, ¿no? Chispita para que la gente se interese por la geología. Quizás solo se fija en el paisaje. Y ya está. Las fotos bonitas siempre molan, ¿no? Hace muchos años en internet, no sé si... Tiene que haber algo detrás de las fotos bonitas. Sí, yo me acuerdo hace tiempo que pasaban las presentaciones que te las enviaban por correo, que la gente se quedaba bonita. Ahora eso desapareció, imagino que ya está en Instagram. Pero las imágenes llaman mucho la atención y venden mucho y captivan mucho a la gente, ¿no? Lo que se necesita es dar un poco de contenido. Yo, la verdad, a nivel de referentes en habla inglesa... No sabría decir muchos. Sí que en tema de terremotos, pues hay 2 o 3 que sigo, que no diré el nombre porque mi inglés es malísimo, pero no tengo esa sensación que digas, ostras, existe, lo que decíamos antes, existe un Rodríguez de la Fuente de geología, o yo como mínimo no he sabido encontrar nunca. Sí que, por ejemplo, a mí a nivel de habla hispana siempre he tenido un referente que es Chema Tierra, que hace contenidos muy interesantes, que hace un tipo de contenido que yo creo que es muy bueno por eso tiene tantos seguidores, ¿no? Porque hace un contenido que capta mucho, también va muy a los desastres, ¿no? A Impactos TV, no sé si alguno lo ha conocido, ¿no? Pero aquellas cosas que llaman la atención. Qué viejo eres. ¿Verdad que sí? Un escualo por ahí. Pues yo creo que el gran referente en conseguir seguidores y el tipo de contenido que hace y cómo llega a la gente, yo creo que para mí no es de habla inglesa, sino es de habla hispana y es Chema Tierra. Sí. Es muy importante muy fácil de digerir, ese contenido lo hace súper bien. Sí, a mí me gustan mucho los vídeos que hace a veces en YouTube o los cuelgan, pero muy sencillos, pero muy claros y que aquello que tiene un origen, un final y que explican justo lo que quiere explicar, no van más allá. Y su página web es muy, muy buena. Sí. Lo que, claro, Chema Tierra yo entiendo que ya tiene una cierta profesionalización en el tema, ¿no? Alguna vez hemos hablado con él en temas de GeoCastaway y no hemos entrado tanto a profundidad, ¿no? Pero yo creo que le dedica una parte profesional o es un hombre que tiene muchas horas para dedicarle, ¿no? Quizás no es profesional, pero sí, es un equipo. Hay un equipo detrás y no sé, es algo, como tú dices, algo más profesional, más que algo más... o tiene un punto de profesionalidad más alto que el nuestro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, al final de profesionalidad es el tiempo que puedas dedicarle. O sea, a mí me gustaría dedicarme solamente a la divulgación geológica, lo que pasa es que desgraciadamente tengo que comer, tengo esa manía y pagar el alquiler. Y ya es triste porque, joder, hay mucha gente que nos encantaría dedicarnos a esto y no podemos dedicarle tanto tiempo como nos gustaría. Sí, desde luego, desde luego. Quizá también tenemos un mercado muy restringido, ¿no? Al final, lo que hemos comentado al principio, ¿cuándo se recuerda al geólogo? Cuando hay una inundación, una erupción volcánica, un terremoto, y el resto del día nadie se acuerda que estamos sobre la Tierra y que nuestra historia al final también es la historia de la Tierra, y eso no podemos obviarlo. Sin embargo, lo olvidamos continuamente y por eso quizás siempre estamos en la sombra, porque es que incluso yo creo que a nosotros se nos olvida, ¿no? Un poco. Sí, pero mira, vuelvo al ejemplo de antes, a la Dana del otro día y las inundaciones. Cuando pasa la inundación nos llaman, ¿no? Y ya decimos, estamos poco presentes en los medios, pero bueno, últimamente cuando pasa alguna cosa hay gente en los medios. O aquí en Cataluña hay gente del grupo del RISNAT, que el otro día estaba en la televisión, y hablando profesionales de temas de riesgos en horas de prime time, ¿no? Bueno, no prime time, pero bueno, en horas de televisión. Y está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que salimos cuando ha pasado la catástrofe, ¿no? Cuando ya se ve el follón y necesitan a alguien que lo explique. Lo que tenemos que conseguir es saber explicarlo antes de que pase esa catástrofe, ¿no? Saber decir, oye, la presencia del geólogo o la geóloga en el mundo de la planificación del ordenamiento territorial, la planificación territorial,
estalvía, ¿cómo se dice en castellano? Ahorra. Ahorra, gracias. Ahorra dinero a las administraciones. Cuando ya ha pasado el desastre, ahí sí que no ahorramos dinero. Eso es cantidad y cantidad. Pero si insistimos para estar presentes en los medios y conseguir que cale nuestro discurso y que haya una mejor planificación, mejoramos en el conjunto de la sociedad. O sea que es importante que seamos proactivos e intentemos estar ahí presente, ¿no? Picar piedra, que es lo que sabemos hacer, y hacerlo cuando toca. No está bien ya aparecer cuando hay la catástrofe, porque eso es llamativo, es lo que decíamos de los vídeos que a veces cuelga Chema Tierra, ¿no? O de Impactos TV. Eran programas que te quedabas ahí mirando porque nos fascina el desastre, por desgracia, pero nos fascina. Yo creo que todo el mundo que ve un evento desastroso se queda ahí como mirando y wow, piensas, hostia, pobre gente, bla, 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 ¿no? Pero a mí me captiva y yo creo que cuando hay un desastre la gente va a mirar, ¿no? Que es siempre muy dicen, hollywoodiense. No te acerques tanto, ¿no? Que provocarás un siguiente desastre. Pues tenemos que conseguir que nuestro lenguaje esté antes de que pase eso, ¿no? Decir, oye, el geólogo y la geóloga somos importantes para la sociedad, pero no cuando está el desastre, sino antes. Y ahí es donde tenemos que picar y donde la divulgación y donde los profesionales y bla, bla, tenemos que estar muy, muy, muy ahí encima. Claro, pero se te olvida un problema, Óscar, que yo creo que es importantísimo a la hora del tema de los desastres. Y es que España es un país, bueno, hablo del caso de España porque se conozco, es un país turístico. Y es muy difícil ir a un sitio donde hay una sismicidad activa a hablar de qué hacer en caso de terremoto, por ejemplo. Porque piensan que vas a espantar al turismo, que le vas a dar miedo. Pues claro, pero mira, no hace falta ni el turismo. Me repito en el ejemplo de estos días, en las avenidas de Murcia. No había, para no repetirme en Cataluña, las avenidas de Murcia. Oye, que ha bajado por aquí, bla, 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 los bajos todos llenos, no sé qué. Tendría que haber una educación a nivel de organismos territoriales, no sé si ayuntamientos, diputaciones, provincias, quien sea, pero que la gente que está en zona de riesgo sea consciente que está en esa zona de riesgo y que si hay me invento, es que lo hemos perdido todo, hombre. Pues si estás en una zona inundable y hay previsión de lluvias, pues me invento, la gente le tiene mucho amor al coche. Pues no dejes el coche en ciertas zonas y que lo tengan aprendido, que no te venga luego delante de la cama diciendo, ostras, lo he perdido todo, bla, 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 bla. Porque hoy en día tenemos herramientas bastante buenas para predecir. No podemos decir dónde será el desastre, pero podemos decir, en esta zona es probable que haya un desastre, ¿no? Pues, o que haya un evento. No me gusta decir desastre, digamos, hay un evento. Entonces, habiendo esas herramientas, lo que necesitan esa gente es conocimiento de qué hacer en ese momento, ¿no? Y está claro lo que te dices, estamos en un país turístico y todo lo que quieras. Pero mira, estamos con el follón del coronavirus y la gente viene. O sea, tenemos un país o una península espectacular para que la gente venga y le encanta venir. Lo que tenemos que darles es garantías de que cuando estará bien. Y lo que no podemos hacer es, me invento, tener un hotel en medio de una rambla y que cuando venga la rambla, pues la gente diga, he perdido todo. No, el hotel tiene que saber que cuando hay una rambla y hay una previsión de lluvias de tantos litros por metro cuadrado, pues cuidado. Y tienen que haber planes para saber qué hacer cuando pase algo. A mí me planes de riesgo, cuando salen los medios y dicen, no se podía saber. Claro. De inundación, periodo de recurrencia cada 10 años, como que no se podía saber. No lo queréis saber. O cuando salen, es que esto es una vergüenza. Todos los años pasa lo mismo. Vamos a ver, si todos los años se inunda, es que quizá esa casa no tendría que estar construida allí. No pasa nada. O sea, no es decir, pues te vas y te quedas sin nada. No, es que alguien, ordenación del territorio, los ayuntamientos, el gobierno, lo que sea, diga, pues vamos a ver, si se sabe que esto va a pasar aquí, va a pasar todos los años, o cada 2 años, o cada 3, pues a esas personas se les indemniza y se les da dinero para que se puedan construir las casas en otro sitio y ahí se deja el espacio libre. Es un problema de gestión del territorio, decía Óscar. Yo creo que el grupo del RISNAC en Cataluña están haciendo muy buen trabajo en ese sentido, de comunicación, de la realización del mapa de riesgos geológicos, comunicación del riesgo y gestión del riesgo también con las autoridades, que es
algo que yo creo que en el resto de España falta bastante y que en Cataluña van un pasito por delante. Sí, pero el pasito es corto, le falta mucho ahí. Sí, el pasito es corto, pero bueno, algo es. Yo es que creo que lo más fácil para todas las administraciones al final es ponerse una venda en los ojos y no hacen nada. Por ejemplo, aquí en Murcia sí que creo que cada municipio tenía que tener un plan por el tema de terremotos, el plan sísmico, y nada, no lo ha hecho nadie, vamos, todavía. Fijaos, ¿no? Y aparte, por ejemplo, yo en los colegios, que sepas que no hacen ni un simulacro hablan de incendio alguno, pero de tema de terremotos no hacen ni uno. Y yo qué sé, es como decir que puede ocurrir un terremoto. A mí me lo dice mi mujer, no digas eso, por Dios, que puede pasar un terremoto. Joder, pero bueno, que el que no lo mencionemos no quiere decir que no vaya a pasar, ¿no? O que pueda ocurrir. Entonces, pues eso que ha dicho Germán de su mujer es lo que dicen las autoridades. Si alguna vez os enfrentáis a alguna autoridad, veréis cómo os dice, no, por favor, no hables de terremotos en este pueblo que espantas a la gente. Y es así. Sí, pero bueno. Al final nos da poder de protegernos ante el evento. Por supuesto, es que eso es lo verdaderamente importante, que nos da la oportunidad de poder protegernos, autoprotegernos a nosotros y a los que nos rodean. Claro. Bueno, en estos últimos años que ha habido varios terremotos relativamente grandes en la costa del Pacífico de Sudamérica o de Centroamérica, en México y tal, yo me acuerdo que cuando compartíamos este doble terremoto que hubo ya hace algún tiempo cerca de México, de magnitud más de 8, hubo mucha gente que me escribía diciendo, no, pues mira, lo que has dicho, de por ejemplo, concienciar, saber lo que hay que hacer. Me decían, es que en México casi todo el mundo, o eso era la gente que se puso en contacto conmigo, sabemos lo que hay que hacer. Y me decían, y nos sorprende que en España no sepáis realmente cómo actuar. Es decir, y México también es un país bastante turístico, pero ese es el camino. Hay países que sí que están concienciados. Yo creo que la clave es la concienciación. La sociedad no está concienciada de los riesgos geológicos a los que está expuesto a diario o mensual o decenal. Es decir, aquí tenemos desprendimientos en muchas zonas y nada, no estamos concienciados. Tema de inundaciones, los terremotos. Los únicos que están algo concienciados del riesgo geológico al que se enfrentan son la gente que vive en Canarias con el tema de las erupciones. El resto de España, nada. Y dices, que trabajo en riesgo volcánico del Teide, que mucha gente piensa que ese volcán no va a volver a hacer erupción nunca. No, mira. O sea, te juro que hay mucha gente que vive en Canarias que piensa que no pasa nada, que ahí no hay peligro alguno. Así que ni en esas. Claro, pero ¿por qué? Porque no han vivido una erupción volcánica muy... Bueno, sí que... Pero me refiero que no han vivido una cada 10 años o una cada 5 años, no como en los episodios de inundaciones que se repiten y se repiten. Y eso hace que la memoria colectiva se olvide. Cuando el periodo de recurrencia de un volcán grande son 1000 años, pues evidentemente te vas a olvidar. Pero eso no implica que no haya riesgo. Solo que, bueno, el riesgo quizá no va a pasar mañana, pero quizá va a pasar en 15 años. Entonces, está. Hay un paralelismo muy interesante, por ejemplo, con la película que hemos visto todo de Tiburón, que la película, con el tema turístico que hablábamos, pues va de un sheriff que intenta convencer al alcalde para que cierre la playa porque hay un riesgo, que es un tiburón. Pero nadie le cree. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona no tiene la educación para saber que es posible que allí haya un tiburón y que ese tiburón quizá la lía parda. No como el rollo hollywoodiense que se empieza a comer toda la gente, pero igual para que no cunda el pánico, pues podría cerrar la playa, pero no lo hace porque el turismo es más importante. Hasta que de repente pasa lo que pasa, ¿no? Y entonces deciden cerrar la playa, pero ya es demasiado tarde porque han habido pérdidas. Entonces, el trabajo de antes, pues como estamos diciendo, es muy importante y sobre todo educar a esas personas que tienen el poder para cerrar la playa, ¿no? O no cerrarla. Educar a esas personas también para que sepan que ser consciente del riesgo no implica que haya un perjuicio en el turismo. O sea, no, porque puedes salvar más. Porque hay terremotos, todos sabemos que en Tokio hay terremotos. O San Francisco, nadie deja de ir tampoco. Nadie deja de ir a Yellowstone, de hecho, la gente va a Yellowstone. Sí. De hecho, se puede generar dinero sobre ese riesgo también. Claro, se puede generar dinero desde aquí hay un volcán activo, qué bien, qué guay. Bueno, pero también podemos tener bien hecho el mapita de prevención y de evacuación en caso de que el colega decida que es momento de entrar en erupción, ¿no? O sea, no son cosas incompatibles, es simplemente ser conscientes de que vivimos en un planeta activo
y que por mucho que nosotros hagamos así y no queramos ver, el problema va a estar. La cosa es, ¿estamos dispuestos a hacer así y que mueran 10.000 personas o estamos dispuestos a prepararnos y que mueran solo 10? O sea, sí, también es el problema de la sociedad, ¿no? Que piensa que la geología solo son procesos lentos, como ya hemos mencionado muchas veces por redes sociales, y al final no son lentos. Hay que decir, por supuesto hay procesos lentos, pero también son rápidos y súbitos. Y muchas veces, pues eso, pueden causar muchos daños. Y también pasa eso, un poco la conciencia de la sociedad, que se piensa que no pasan las cosas hasta que pasan, como decís.